Estaba pagando un pastel en el supermercado cuando el cajero, un hombre mayor de unos 60 años, de repente me agarró del brazo. Sus ojos tenían una intensidad que me hizo sentir incómoda, y se inclinó para susurrarme algo al oído. Sus palabras me golpearon como un golpe inesperado, algo sobre mi hijo y su familia que me dejó completamente paralizada. No podía creer lo que acababa de oír. El hombre me soltó el brazo y siguió escaneando los productos como si nada hubiera pasado. Pero yo me quedé allí, con el recibo temblando en mi mano, tratando de procesar las palabras que ahora daban vueltas en mi cabeza. Salí por la puerta trasera de la tienda. Necesitaba aire fresco y tiempo para pensar. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. ¿Era posible que lo que me había dicho ese desconocido fuera cierto? ¿O era solo un malentendido de alguien que no conocía realmente mi situación? Decidí esconderme detrás de unos contenedores de basura cerca del aparcamiento. Desde allí podía observar sin ser vista. Si lo que había oído era cierto, pronto lo sabría con mis propios ojos. Me llamo Adeline Thorne. Tengo 67 años y toda mi vida he trabajado duro para mantener unida a mi familia. Vivo sola en un pequeño piso en el centro de la ciudad con una pensión que apenas cubre los gastos básicos. Cada mes, cuento los euros varias veces antes de decidir en qué gastarlos, dando siempre prioridad a las necesidades de los demás antes que a las mías. Mi único hijo, Owen, se casó con Sienna hace 3 años. Desde el principio me pareció un poco distante, pero intenté darle el beneficio de la duda, pensando que tal vez solo fuera timidez. Con el tiempo, sin embargo, empecé a notar cosas extrañas en su comportamiento, aunque nunca dije nada porque no quería crear conflictos en el matrimonio de mi hijo. La familia de Sienna siempre había sido muy cordial conmigo, especialmente su padre, Leonard, pero había algo en sus ojos que no me gustaba. Siempre hablaban de lo difícil que era su situación económica, de cómo luchaban para llegar a fin de mes, y yo, sin dudarlo, intentaba ayudarles cuando podía. Desde mi escondite tenía una vista perfecta de la entrada principal del supermercado. Owen me esperaba en el coche, pero ahora lo veía todo con claridad. Las palabras del cajero resonaban en mi mente una y otra vez como un sonido incesante. Apenas habían pasado 2 minutos cuando vi algo que me hizo dudar de todo lo que creía saber sobre la familia de mi nuera. Leonard, el padre de Sienna, salió por la entrada principal cargando unas bolsas que parecían bastante pesadas, pero no eran bolsas de la compra normales. Eran de una tienda de lujo que solo conocía de vista, un lugar en el que nunca había tenido recursos para comprar. El nombre de la tienda brillaba en dorado en las bolsas negras que llevaba con una naturalidad casual, como si fuera algo perfectamente normal para él. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Leonard se dirigió a un coche aparcado a pocos metros de donde yo estaba escondida. No era el coche viejo y gastado del que siempre se quejaban cuando pedían ayuda. Era un vehículo nuevo y reluciente, de un color claro que brillaba bajo el sol de la tarde. Los neumáticos parecían nuevos y la pintura no tenía ni un solo arañazo. Lo vi abrir el maletero del coche y colocar cuidadosamente las bolsas en su interior, como alguien que protege algo valioso. Luego sacó su teléfono y empezó a hablar con alguien. Aunque no podía oír la conversación, su lenguaje corporal era relajado, como el de una persona sin preocupaciones económicas urgentes. En ese momento, recordé todas las veces que Sienna había llamado a Owen para pedirle ayuda. Siempre era la misma historia.
No podían pagar el alquiler. Necesitaban ayuda con los gastos médicos de Leonard. No podían permitirse comprar comida suficiente para toda la semana. Y mi hijo, con su buen corazón, siempre encontraba la manera de enviarles algo. Pero lo que estaba viendo con mis propios ojos no coincidía en absoluto con esas historias de necesidad desesperada. Los bolsos caros, el coche nuevo, el comportamiento relajado de Leonard, todo parecía contradecir por completo la versión que nos habían estado contando durante meses. Una sensación de frío comenzó a extenderse por mi cuerpo, como cuando sientes que algo muy malo está a punto de suceder. Las palabras de la cajera empezaban a tener sentido, aunque todavía me resistía a creerlas por completo. ¿Era posible que la familia de mi nuera nos hubiera estado mintiendo todo este tiempo? Leonard terminó su llamada y se dirigió de nuevo hacia la entrada del supermercado. Parecía estar buscando algo o a alguien. Sus ojos escudriñaban el aparcamiento con atención, como para asegurarse de que nadie lo había visto. Esa actitud cautelosa me pareció muy sospechosa. Decidí permanecer oculta un poco más. Mi instinto me decía que había más por descubrir y, después de lo que había visto, no podía simplemente ignorar la situación. Necesitaba estar completamente segura antes de hablar con Owen sobre esto. Mientras permanecía escondido, empecé a recordar cómo había llegado a ese punto. Esa mañana me había despertado con una mezcla de emoción y nerviosismo. Hacía meses que no visitaba a la familia de Siena y quería causar una buena impresión llevando algo especial para compartir. Fui a mi pequeña cocina y abrí el tarro donde guardaba mis ahorros. Contar esas monedas se había convertido en un ritual doloroso pero necesario. Separé los billetes arrugados y las monedas que había estado ahorrando durante semanas, sacrificando pequeños placeres como un café en la cafetería o una revista en el kiosco. Tenía exactamente 43 euros. No era mucho, pero había decidido usar 20 de ellos para comprar un pastel decente en la panadería del barrio. El resto lo necesitaba para mis gastos de la semana siguiente, principalmente para comprar mis medicamentos y algunos alimentos básicos. Me duché con cuidado y elegí mi mejor vestido, el que guardaba para ocasiones especiales. Era un vestido sencillo pero limpio, que me hacía sentir presentable. Me peiné tratando de ocultar las canas que cada día eran más visibles y me puse los pendientes de perlas falsas que mi difunta madre me había regalado hacía tantos años. Antes de salir, me miré en el espejo del baño. Vi a una mujer de 67 años que había trabajado toda su vida, que había criado sola a su hijo tras enviudar y que ahora intentaba mantener unida a una familia que parecía valorar más el dinero que los sentimientos. Owen llegó a recogerme puntualmente. Mi hijo siempre había sido puntual, una cualidad que admiraba en él. Cuando me subí a su coche, noté que parecía un poco tenso, pero pensé que tal vez era por los nervios de la visita familiar. Durante el trayecto hablamos de cosas sin importancia. Me contó cosas de su trabajo en la oficina, algunos problemas menores que había tenido con su jefe, pero evitó hablar de Siena o de su familia. Me pareció extraño porque normalmente me mantenía informada de cómo iban las cosas en su matrimonio. Cuando llegamos a la zona donde vivía la familia de Siena, le pedí que parara en el supermercado. Quería comprar un pastel fresco para acompañar el almuerzo. Owen se ofreció a acompañarme, pero le dije que prefería ir sola, que no tardaría mucho. La panadería del supermercado tenía varios pasteles disponibles. Elegí un sencillo pastel de vainilla, nada extravagante, pero presentable. Costaba exactamente 18 euros,
2 menos de lo que había presupuestado, lo que me alegró porque significaba que podía comprar una pequeña tarjeta de felicitación. Todo sucedió en la cola de la caja. El cajero, un hombre que parecía de mi edad, me atendió con normalidad hasta que vio el nombre de la tarjeta de débito que intenté usar primero. La tarjeta fue rechazada, como esperaba, porque sabía que no tenía fondos suficientes. Entonces saqué el dinero en efectivo. Fue en ese momento cuando el hombre me miró más de cerca, susurró mi nombre, Adeline Thorne, y me preguntó si era la madre de Owen. Cuando le confirmé que sí, su expresión cambió por completo. Parecía preocupado, casi asustado. Lo que me dijo después de agarrarme del brazo fue algo que nunca podré olvidar. Aunque en ese momento me negué a creerlo. Sus palabras fueron directas y dolorosas. Me dijo que la familia de mi nuera iba regularmente a ese supermercado y gastaba cientos de euros en productos importados y carnes de primera calidad, mientras que al mismo tiempo sabía que constantemente le pedían dinero a mi hijo. Me explicó que conocía la situación porque Leonard había mencionado varias veces con cierto orgullo cómo mi hijo les ayudaba económicamente cada mes. El cajero me dijo que había visto a Leonard comprar botellas de vino que costaban más de lo que yo gastaba en comida para toda una semana. También me dijo que Sienna compraba con frecuencia productos de belleza caros y ropa de diseño allí, pagando siempre en efectivo. Me dijo que le parecía injusto que una familia que se permitía esos lujos se aprovechara de la generosidad de un hijo trabajador y de su anciana madre. El hombre me explicó que había decidido hablar conmigo porque me había visto contando cuidadosamente mis monedas para pagar un simple pastel, mientras ellos gastaban sin preocuparse en artículos de lujo. Me dijo que su propia madre había pasado por una situación similar y que lamentaba no haber actuado a tiempo. Después de escuchar esto, salí del supermercado completamente confundida. Mi mente se negaba a procesar por completo lo que había oído. Durante años, había confiado en la palabra de Sienna y su familia. Había visto a mi hijo preocuparse por ellos, trabajar horas extras para enviarles dinero, y yo misma había contribuido con lo poco que tenía en varias ocasiones. Pero las palabras del cajero habían sembrado una semilla de duda que crecía rápidamente en mi corazón. Por eso decidí esconderme y observar. Necesitaba ver con mis propios ojos si lo que me habían dicho era cierto, porque las consecuencias de esa información eran demasiado graves como para actuar basándome solo en rumores. Desde mi escondite detrás de los contenedores podía ver perfectamente todo lo que ocurría en el aparcamiento. El olor de la basura no era agradable, pero era un pequeño precio que estaba dispuesta a pagar para descubrir la verdad sobre las personas en las que había confiado durante tanto tiempo. Cuando vi a Leonard salir del supermercado con esas bolsas caras, se me encogió el corazón. Las bolsas eran de una tienda que solo conocía por su reputación de precios elevados. Una sola compra allí podía costarme el presupuesto de todo un mes para la compra. Leonard caminaba con la confianza de alguien que no tiene preocupaciones económicas. Su ropa era nueva, sus zapatos brillaban y su reloj parecía caro incluso desde donde yo estaba. Nada en su apariencia sugería la pobreza desesperada de la que siempre hablaban. El coche en el que puso la compra era sin duda nuevo. La pintura brillaba bajo el sol y los neumáticos parecían recién comprados. Calculé mentalmente que un vehículo como ese podía costar más dinero del que había visto en toda mi vida. ¿Cómo era posible que alguien que tenía un coche así necesitara ayuda económica constante? Mientras lo observaba hablar por teléfono, me di cuenta de que su conversación era relajada, incluso
alegre. No parecía la llamada de alguien preocupado por problemas económicos. Su lenguaje corporal era el de una persona satisfecha, cómoda con su situación. En ese momento, todas las pequeñas inconsistencias que había notado en los últimos meses comenzaron a tener sentido. Las veces que Siena había mencionado casualmente restaurantes caros en los que había comido, justificándolo como invitaciones de amigos. Los comentarios sobre la ropa nueva que supuestamente había conseguido en rebajas increíbles. Las fotos en las redes sociales que mostraban un estilo de vida que no encajaba con sus constantes peticiones de ayuda. Leonard terminó su llamada y empezó a caminar de vuelta hacia la entrada del supermercado. Sus movimientos eran seguros, sin prisas, como los de alguien que tiene todo el tiempo del mundo. Eso me dio la oportunidad de analizar mejor su aspecto y su comportamiento desde mi escondite. No solo su ropa era nueva, sino que era de buena calidad. La camisa que llevaba tenía ese corte perfecto que solo se consigue en tiendas especializadas, y sus pantalones estaban impecablemente planchados. Incluso sus zapatos, que pude ver mejor cuando se acercó a mi posición, parecían ser de cuero auténtico y caro. Mientras esperaba ver qué más pasaba, oí voces a mi derecha. Dos mujeres mayores hablaban mientras empujaban sus carritos de la compra hacia sus coches. Al principio no les presté atención, pero cuando mencionaron el nombre de Siena, mis oídos se aguzaron inmediatamente. ¿Has visto el vestido nuevo que llevaba Siena ayer en el centro comercial?, dijo una de ellas, una mujer con el pelo gris que parecía de mi edad. Debe de haber costado al menos 200 euros. Vi uno idéntico en esa tienda tan cara de la segunda planta. La otra mujer, más delgada y con gafas, respondió con tono de complicidad. Y eso no es todo, Hermione. También la vi comprando productos de belleza en esa tienda francesa. Mi nieta trabaja allí y me dijo que Siena es una clienta habitual. Gasta como si el dinero lloviera del cielo. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Estas mujeres hablaban de la misma Siena que constantemente le decía a mi hijo que no tenían dinero para los gastos básicos, la misma que había llamado la semana pasada pidiendo ayuda para comprar medicinas para su padre. Hermione continuó. Lo que más me llama la atención es que siempre está comprando cosas nuevas, pero luego va por el barrio diciendo que están pasando por una situación económica muy difícil. Mi amigo Leonard trabaja en el banco y me ha dicho que los depósitos que reciben no concuerdan en absoluto con la historia de pobreza que cuentan. Oh, Hermione, pero esos son chismes, respondió la otra mujer, aunque en un tono que sugería que ella también tenía sus dudas. Aunque, debo admitir, me parece extraño que puedan permitirse el alquiler de esa gran casa si realmente están tan mal económicamente como dicen. Chismes. Mi hija vive en la misma calle que ellos y me cuenta que casi todas las semanas llegan furgonetas con la compra del supermercado más caro de la ciudad. Compras que a cualquiera de nosotros nos costaría meses poder permitirnos. Las dos mujeres siguieron alejándose mientras hablaban, pero pude oír algunos fragmentos más de su conversación. Mencionaron algo sobre unas fiestas que la familia de Siena había organizado recientemente. Fiestas con comida abundante y de alta calidad, vinos importados y decoraciones caras. Cada palabra que oía era como una puñalada en el corazón. Durante meses, había sentido lástima por esa familia, me había preocupado por su bienestar, le había pedido a mi hijo que les ayudara cuando pudiera, e incluso había contribuido con mis propios pequeños ahorros en varias ocasiones.
Recordé la vez que Siena me llamó directamente, llorando por teléfono, diciéndome que necesitaban ayuda urgente para pagar al médico de Leonard. Me había dicho que tenían que elegir entre comprar medicinas o comida y que no sabían qué hacer. Esa noche no pude dormir pensando en su sufrimiento. Al día siguiente fui al banco y retiré 150 euros de mis ahorros para emergencias, dinero que había estado ahorrando para una posible emergencia médica propia, pero que decidí darle porque no podía soportar la idea de que sufrieran cuando yo podía ayudarles. Ahora, al escuchar a estas mujeres hablar del lujoso estilo de vida de esa misma familia, me sentí como la mujer más tonta del mundo. ¿Cómo pude ser tan ingenua? ¿Cómo no vi las señales que aparentemente eran obvias para todo el vecindario? Leonard salió del supermercado nuevamente, esta vez con una bolsa más pequeña. Se dirigió a su auto, pero esta vez se detuvo para hablar con un hombre que estaba lavando un auto cerca del suyo. No pude escuchar la conversación, pero ambos parecían relajados y amistosos. El hombre con el que Leonard hablaba vestía ropa de trabajo, pero se notaba que respetaba a Leonard. Su lenguaje corporal sugería que Leonard era alguien con cierto estatus en el barrio, alguien que inspiraba respeto, posiblemente debido a su situación económica. Después de unos minutos, vi a Leonard entregarle algo al hombre. Desde la distancia parecía dinero, varios billetes que le entregó sin aparente esfuerzo. Si realmente estaban pasando por dificultades económicas, como decían, ¿cómo podía permitirse dar dinero a extraños tan fácilmente? En ese momento, mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto de Owen preguntándome qué había pasado, por qué tardaba tanto en el supermercado. Me había olvidado por completo de él, que seguía esperándome en el coche, probablemente preocupado por mi retraso. Le respondí rápidamente que ya salía, que había habido una cola muy larga. Una mentira. Mentir a mi propio hijo me dolía, pero necesitaba más tiempo para procesar todo lo que había visto y oído. No podía volver a su coche y contarle mis sospechas inmediatamente sin más pruebas. Mientras escribía el mensaje, Leonard se despidió del hombre y se subió a su coche. El motor arrancó con un sonido suave y potente, lo que confirmaba que era un vehículo de buena calidad y probablemente reciente. Lo vi salir del aparcamiento con una tranquilidad que contrastaba completamente con la imagen de desesperación financiera que había proyectado su familia. Decidí salir de mi escondite y caminar hacia donde estaba Owen. Tenía que actuar con normalidad, al menos por ahora, pero mi mente ya estaba trabajando, tratando de recordar todos los detalles extraños que había pasado por alto en los últimos meses, todas las pequeñas señales que ahora cobraban un significado completamente diferente. Cuando llegué al coche, Owen me miró con preocupación. «Mamá, ¿estás bien? Estás pálida», dijo mientras me acomodaba en el asiento del copiloto. «¿Tardaron mucho en atenderte?» «Solo la cola, hijo», respondí, tratando de mantener la voz firme. «Ya sabes cómo están los supermercados los fines de semana». Pero por dentro mi corazón latía tan fuerte que temía que él pudiera oírlo. Owen arrancó el coche y nos dirigimos a la casa de la familia de Siena. Durante el trayecto intenté mantener una conversación normal, pero mi mente seguía procesando todo lo que había visto y oído en el supermercado. Cada semáforo, cada esquina que pasábamos, me acercaba a una reunión que ahora veía con una perspectiva completamente diferente. «¿Cómo le va últimamente a Leonard en el trabajo?», le pregunté a mi hijo intentando parecer despreocupada. La última vez que hablé con Siena me dijo que las cosas le iban muy mal. Owen suspiró mientras conducía. «Sí, mamá».
Siena me dijo que su padre había tenido que reducir sus horas de trabajo porque la empresa para la que trabaja está teniendo problemas. Por eso les hemos estado ayudando un poco más estos últimos meses. Esa información no encajaba en absoluto con la actitud relajada y próspera que había observado en Leonard solo unos minutos antes. Un hombre que estuviera realmente preocupado por la reducción de sus horas de trabajo no gastaría dinero en tiendas caras ni entregaría billetes a desconocidos en un aparcamiento. ¿Y cómo te sientes al respecto, hijo?, le pregunté, observando su expresión en el espejo retrovisor. Sé que últimamente has estado trabajando muchas horas extras. Bueno, mamá, ahora son mi familia, respondió Owen con un tono que mezclaba cansancio y resignación. Siena es mi esposa, y cuando te casas, también te casas con la familia. Si necesitan ayuda, es mi deber como yerno ayudarlos. Sus palabras me partieron el corazón. Mi hijo, el hombre amable y trabajador que había criado, estaba sacrificando su propio bienestar por personas que, por lo que había descubierto, se aprovechaban de su generosidad. ¿Cuánto tiempo más podría continuar esta situación sin afectar gravemente a su propia estabilidad financiera? Llegamos al barrio donde vivía la familia de Siena. Era una agradable zona residencial con casas bien cuidadas y céspedes bien arreglados. No era el barrio más lujoso de la ciudad, pero definitivamente no era un lugar donde residieran personas con graves dificultades económicas. Mientras Owen buscaba un lugar para aparcar, pude ver mejor la casa de la familia de Siena. Era un edificio de 2 plantas con un jardín delantero bien decorado y una fachada que había sido pintada recientemente. Las ventanas tenían cortinas nuevas y la puerta principal parecía haber sido renovada hacía poco. La casa parece muy bien cuidada, comenté, tratando de obtener más información. ¿No me dijiste que tenían problemas para pagar algunas reparaciones? Ah, sí, respondió Owen mientras aparcaba. Leonard consiguió algún trabajo extra los fines de semana para hacer las reparaciones más urgentes. Ha estado trabajando mucho para mantener la casa en buen estado. Otra historia que no cuadraba. Si Leonard realmente estaba trabajando turnos extra para sobrevivir, ¿cómo tenía tiempo para ir de compras a una tienda cara durante las horas de trabajo? Y lo que es más importante, ¿cómo tenía dinero para gastar en artículos de lujo si todo lo que ganaba se destinaba supuestamente a reparaciones de la casa? Salimos del coche y caminamos hacia la puerta principal. Owen llevaba algunas cosas que había traído, mientras que yo llevaba mi pastel y una mezcla de nerviosismo y curiosidad que crecía con cada paso. Antes de que pudiéramos tocar el timbre, la puerta se abrió y Siena apareció con una sonrisa radiante. Mi primera impresión fue de total sorpresa. Su aspecto había cambiado por completo desde la última vez que la había visto, apenas un mes antes. Llevaba un vestido que sin duda no era barato. La tela parecía ser de excelente calidad. El corte era perfecto y los colores vivos le daban un aspecto elegante y sofisticado. Sus zapatos eran claramente nuevos, con ese brillo que solo tienen los artículos recién comprados, y su bolso combinaba perfectamente con el conjunto. Pero lo que más me llamó la atención fue su peinado y su maquillaje. Tenía un corte profesional, de esos que solo se consiguen en salones caros, con mechas que brillaban a la luz del sol. Su maquillaje era impecable, de esos que requieren productos de alta calidad y mucho tiempo para aplicarlos correctamente. «Adeline, qué alegría verte», exclamó Siena, acercándose para darme un abrazo. Mientras me abrazaba, pude oler su perfume, una fragancia cara que reconocí,
porque una vez había visto su precio en una tienda y parecía equivalente a mi presupuesto para comida de 2 semanas. Hola, Siena, logré decir tratando de ocultar mi sorpresa. Estás estupenda. Ese vestido es precioso. Este vestido viejo, respondió con una risa que parecía un poco forzada. Lo compré en una liquidación hace meses. Ya sabes cómo es. Cuando encuentras buenas ofertas, tienes que aprovecharlas. Esa explicación sonaba exactamente igual que la que había mencionado la mujer del supermercado. Siempre había una justificación para cada artículo caro. Ofertas increíbles, regalos de amigos, compras de segunda mano que parecían nuevas. ¿Cuántas coincidencias extraordinarias podía tener una familia? Entramos en la casa y enseguida me fijé en otros detalles que no encajaban con la historia de las dificultades económicas. El salón había sido redecorado recientemente. Los muebles no eran los mismos que recordaba de mi última visita. Había un sofá de cuero nuevo que parecía caro, una mesa de centro de cristal que brillaba impecablemente y varios objetos decorativos que definitivamente no eran baratos. En la pared había un gran televisor de pantalla plana que antes no estaba allí. Era un modelo reciente, de los que cuestan varios miles de dólares. ¿Cómo podía una familia en crisis económica explicar la compra de un televisor de lujo? «Papá, mira quién ha venido a visitarnos», gritó Siena hacia el interior de la casa. Leonard apareció de lo que parecía ser la cocina, secándose las manos con una toalla. Cuando me vio, su expresión cambió ligeramente. Hubo un destello en sus ojos, como si por un momento hubiera visto algo que no esperaba, pero rápidamente recuperó su sonrisa habitual. «Adeline, qué alegría verte», dijo, acercándose para saludarme. «Esperamos que tengas hambre, porque Siena ha preparado una comida deliciosa». Era el mismo Leonard que había visto en el supermercado apenas 1 hora antes, pero ahora actuaba como si no hubiera salido de casa en todo el día. Llevaba la misma ropa, pero se había puesto un delantal sobre la camisa, como si hubiera estado cocinando. «He traído un pastel para acompañar», le dije, entregándole la caja. «Espero que te guste». «Qué detalle tan bonito», exclamó Siena. «Pero no era necesario, Adeline. Sabes que siempre eres bienvenida aquí sin tener que traer nada». Mientras hablaba, pude ver por encima de su hombro la cocina. Las encimeras estaban llenas de ingredientes y utensilios que sugerían una elaborada preparación culinaria. Pude distinguir cortes de carne de aspecto caro, verduras frescas y exóticas y botellas de condimentos importados. La cantidad de comida que estaban preparando podría alimentar fácilmente a una familia durante varios días, y la calidad de los ingredientes era notablemente superior a la que yo podía permitirme comprar para mis propias comidas. «¿Habéis preparado vosotros dos todo esto?», pregunté, genuinamente impresionado por la abundancia. «Bueno, queríamos hacer algo especial para tu visita», respondió Leonard. «No todos los días viene la madre de Owen a casa. Además, algunos ingredientes estaban en oferta, así que decidimos aprovecharnos. Las milagrosas rebajas otra vez. Empecé a preguntarme si esta familia tenía un talento extraordinario para encontrar ofertas o si estas explicaciones eran simplemente una forma de justificar gastos que no podían explicar con sinceridad. Owen parecía completamente ajeno a mis observaciones. Charlaba animadamente con Siena sobre su trabajo y sus planes para la semana siguiente. Su actitud relajada confirmaba que realmente creía la versión de la realidad que le habían presentado, pero ya no podía ignorar las pruebas que tenía ante mis ojos. Cada detalle de esa casa,
cada aspecto de la apariencia de Sienna y Leonard, cada explicación conveniente. Todo apuntaba a la misma conclusión inquietante. Esta familia no estaba pasando por las dificultades económicas que decían tener. Durante el almuerzo, traté de mantener una conversación normal mientras observaba discretamente cada detalle que pudiera confirmar o refutar mis sospechas. La mesa estaba puesta con vajilla, que no recordaba haber visto antes, platos y vasos que parecían de buena calidad, no el tipo de vajilla que usaría alguien preocupado por cada céntimo. La comida que sirvieron era abundante y variada. Había varios platos principales, ensaladas elaboradas y guarniciones que requerían ingredientes caros. Leonard sirvió vino en copas de cristal, un vino que reconocí por haber visto su precio en el supermercado, más de 50 euros la botella. «Este vino está delicioso», comenté, tratando de obtener información. «¿Es una marca especial?» «Este», respondió Leonard con una sonrisa orgullosa. «Un amigo mío que trabaja en importaciones me lo consiguió a un precio especial. Normalmente no podríamos permitirnos vinos como este, pero cuando surgen estas oportunidades hay que aprovecharlas». Siempre había una explicación perfecta, siempre un amigo generoso o una oferta increíble que justificaba cada lujo. Empezaba a preguntarme cuántos amigos generosos podía tener una familia y con qué frecuencia se producían esas ofertas extraordinarias. Mientras comíamos, Sienna mencionó casualmente algunos planes que tenían para el mes siguiente. Habló de una celebración familiar que estaban organizando, un evento que, según ella describía, requeriría una inversión considerable en decoración, comida y entretenimiento. «Suena caro», dije sin pensar, dejándome escapar las palabras. «¿Caro?», se rió Sienna. «Bueno, llevamos meses ahorrando para esto. Además, Leonard ha conseguido un trabajo extra que nos ayudará a cubrir los gastos». Inmediatamente, recordé lo que había visto en el supermercado unas horas antes. Leonard gastando dinero como si no tuviera preocupaciones, comprando productos de lujo, conduciendo un coche nuevo. ¿Cuál era la verdad sobre su situación laboral? «¿Qué tipo de trabajo extra has conseguido, Leonard?», le pregunté directamente. Por un momento, vi una expresión de incomodidad en su rostro, como si mi pregunta lo hubiera tomado por sorpresa, pero rápidamente recuperó la compostura. «Consultoría los fines de semana», respondió vagamente. «Nada demasiado emocionante, pero ayuda a complementar los ingresos familiares». Su respuesta era tan general que podía significar cualquier cosa o nada en absoluto. Un hombre que realmente se dedicara a la consultoría los fines de semana probablemente hablaría con más detalle sobre su trabajo, especialmente cuando la pregunta venía de la madre de su yerno. Durante la conversación me di cuenta de que el teléfono de Sienna no dejaba de vibrar. Cada vez que miraba la pantalla sonreía de una manera que me parecía significativa. En un momento dado, cuando pensó que nadie la observaba, respondió a un mensaje, escribiendo rápidamente con una mirada de satisfacción en su rostro. «¿Todo bien con el teléfono?», le pregunté con aparente curiosidad. «Oh, solo unos amigos que están organizando una reunión para la semana que viene», respondió rápidamente guardando el teléfono. «Ya sabes cómo son las mujeres, siempre planeando algo». Pero había algo en su expresión que no me convencía. La forma en que había sonreído mientras leía los mensajes sugería que el contenido era más significativo que simples planes sociales. Después del almuerzo, Leonard se ofreció a mostrarme algunas de las mejoras que habían hecho en la casa. Recorrimos diferentes habitaciones y,
En cada una de ellas observé elementos nuevos o renovados. Los suelos habían sido pulidos recientemente, algunas paredes tenían pintura nueva y varios muebles habían sido sustituidos o reordenados. En el dormitorio principal vi algo que me llamó especialmente la atención. Encima de la cómoda había varias bolsas de tiendas caras, algunas aún sin abrir. Las etiquetas de precios que pude ver mostraban cifras que parecían exorbitantes para una familia que supuestamente tenía dificultades económicas. ¿Siena ha ido de compras recientemente?, pregunté, señalando discretamente las bolsas. Ah, eso, respondió Leonard con una risa nerviosa. Esta semana ha encontrado unas rebajas increíbles. A veces es mejor comprar cosas cuando están rebajadas, aunque no las necesites inmediatamente. Esa lógica me parecía completamente contradictoria. Una familia que realmente tuviera dificultades económicas no se permitiría el lujo de comprar cosas que no necesitaba inmediatamente, por muy buenas que fueran las ofertas. Cuando volvimos al salón, sonó mi teléfono. Era un mensaje de texto de un número que no reconocí. Cuando lo abrí, vi que era del cajero del supermercado. De alguna manera había conseguido mi número y me había enviado una foto. La imagen mostraba un recibo de compra de solo 2 días antes. El total era de más de 400 euros y la lista incluía productos de primera calidad, carnes importadas, mariscos frescos, vinos caros, quesos especiales y varios artículos gourmet. El nombre que figuraba en el recibo era claramente Leonard Williams. Junto con la foto había un mensaje. Señora Thorne, siento molestarle, pero pensé que debía ver esto. Este recibo es de hace 2 días. Su familia necesita saber la verdad. Mi corazón comenzó a latir más rápido. La prueba estaba ahí, en blanco y negro. Una compra de artículos de lujo por valor de 400 euros, realizada solo 2 días antes de nuestra visita por el mismo hombre que supuestamente tenía dificultades para pagar los gastos básicos. Rápidamente guardé el teléfono antes de que alguien notara mi expresión de sorpresa. Pero mi mente ya estaba trabajando, conectando todos los puntos que había estado observando durante las últimas horas. Volvimos donde estaban Owen y Siena, que seguían charlando animadamente. Mi hijo parecía relajado y feliz, disfrutando de lo que él creía que era un momento especial con sus suegros. No tenía ni idea de la representación teatral que estaba presenciando. ¿Te encuentras bien, mamá?, me preguntó Owen, probablemente al notar que mi expresión había cambiado. Estás un poco pálida. Solo un poco cansada, mentí. Ya no estoy acostumbrada a salidas tan largas. Siena se ofreció inmediatamente a prepararme un té o traerme algo para que me sintiera mejor. Su aparente preocupación habría sido conmovedora si no hubiera empezado a comprender la verdadera naturaleza de su carácter. Durante la siguiente hora, seguí observando y escuchando, recopilando mentalmente pruebas de cada inconsistencia, cada lujo inexplicable, cada justificación conveniente. La lista crecía constantemente. La ropa nueva de Siena, el coche de Leonard, la casa bien cuidada, la comida abundante, el vino caro, las bolsas de la compra, el recibo que había recibido. Pero lo que más me dolía era darme cuenta de que esta situación probablemente llevaba meses, quizá años, así. ¿Cuánto dinero había enviado mi hijo a esta familia? ¿Cuántos sacrificios había hecho? ¿Y cuántos había hecho yo para ayudar a personas que en realidad no necesitaban ayuda? Cuando finalmente nos despedimos y salimos de la casa, tenía la decisión tomada. No podía permitir que esta farsa continuara. Mi hijo merecía saber la verdad,
por dolorosa que fuera, y yo tenía la responsabilidad de protegerlo de más manipulaciones. Durante el viaje de vuelta a casa, Owen comentó lo agradable que había sido la visita y lo bien que se veía la familia de Siena. Sus palabras fueron como puñales en mi corazón, porque sabía que pronto tendría que destrozar esa imagen feliz con una realidad mucho más oscura y decepcionante. Sí, tienen muy buen aspecto, respondí con cautela, eligiendo cuidadosamente mis palabras. Quizás demasiado bueno para una familia que está pasando por dificultades tan graves. El viaje de vuelta a casa fue uno de los más difíciles de mi vida. Cada kilómetro que recorríamos me alejaba físicamente de la casa donde había descubierto la verdad, pero me acercaba emocionalmente a una decisión que lo cambiaría todo para mi familia. Mi mente era un torbellino de pensamientos contradictorios, dudas y una creciente sensación de indignación que luchaba por controlar. Owen conducía con calma, silbando de vez en cuando una melodía que delataba su buen humor. Para él, habíamos pasado una agradable tarde con sus suegros, compartiendo una deliciosa comida y fortaleciendo los lazos familiares. No tenía ni idea de que su madre había estado recopilando pruebas de lo que parecía ser una estafa elaborada y prolongada. «Mamá», dijo mientras esperábamos en un semáforo, «me alegro mucho de que te lleves tan bien con la familia de Siena. Sé que al principio tenías algunas reservas sobre nuestro matrimonio, pero creo que ahora puedes ver lo buena gente que son». Sus palabras me partieron el corazón. Mi hijo, mi único hijo, estaba siendo manipulado por personas que habían convertido la explotación de su generosidad en un arte. ¿Cómo podía decirle que las personas en las que había depositado su confianza y su dinero probablemente eran mentirosos profesionales? «Owen», comencé con cautela, ¿alguna vez has notado alguna inconsistencia en las historias que te cuenta Siena sobre su situación financiera? Mi hijo me miró brevemente antes de volver a fijar la vista en el tráfico. ¿A qué te refieres, mamá? ¿Inconsistencias? ¿Cómo? Bueno, continué, eligiendo mis palabras con mucho cuidado. Hoy me he dado cuenta de que tienen muchas cosas nuevas en casa. La televisión, algunos muebles, la ropa de Siena. Todo eso cuesta una cantidad considerable de dinero. Owen suspiró y vi que mi comentario le había molestado. Mamá, ya te he explicado que Leonard ha estado haciendo trabajos extra. Además, Siena es muy buena encontrando ofertas y gangas. No todo lo que parece nuevo es necesariamente caro. Pero, ¿no te parece extraño que una familia que necesita ayuda constante para cubrir los gastos básicos pueda permitirse tantos lujos al mismo tiempo? «Tiempo», insistí, tratando de mantener un tono neutro y no acusatorio. «No son lujos, mamá», respondió Owen con un tono ligeramente a la defensiva. «Son necesidades básicas que han podido satisfacer gracias a mucho esfuerzo y sacrificio. Compraron el televisor de segunda mano, los muebles fueron una oportunidad única y la ropa de Siena es de rebajas». Cada justificación que repetía mi hijo era exactamente la misma que había escuchado de Leonard y Siena durante el almuerzo. Era como si hubieran ensayado estas explicaciones a la perfección, creando una versión coherente de la realidad que pudiera satisfacer cualquier pregunta incómoda. Decidí probar con un enfoque diferente. «Hijo, ¿has visto algún recibo o documento que confirme estas increíbles ofertas? ¿O has acompañado a Siena cuando encuentra estas extraordinarias gangas?» La pregunta claramente lo incomodó. Pude ver cómo sus manos se tensaban ligeramente sobre el volante. «Mamá, ¿por qué todas estas preguntas?
Siena es mi esposa. Si me dice que compró algo en oferta, le creo. El matrimonio se basa en la confianza. Su respuesta confirmó lo que había empezado a sospechar. Owen nunca había visto pruebas directas de esas supuestas ofertas y trabajos extra. Creía ciegamente todo lo que le decían porque confiaba en las personas que quería. Por supuesto, hijo, respondí suavemente. La confianza es fundamental en el matrimonio, pero también es importante protegerse de las personas que podrían aprovecharse de esa confianza. ¿Estás insinuando que Siena y su familia me están engañando?, preguntó Owen, ahora claramente molesto. Mamá, esa es una acusación muy grave. No estoy acusando a nadie, dije rápidamente, dándome cuenta de que había ido demasiado lejos. Solo estoy expresando algunas preocupaciones que tengo como madre que te quiere y quiere verte feliz y próspero. El resto del viaje transcurrió en un tenso silencio. Owen estaba claramente procesando mi conversación, pero pude ver en su expresión que mis palabras habían creado más resistencia que reflexión. Era evidente que cualquier crítica hacia Siena y su familia sería recibida como un ataque personal. Cuando llegamos a mi piso, Owen me ayudó a salir del coche, pero su abrazo de despedida fue más frío de lo habitual. Mamá, dijo antes de marcharse, espero que le des una oportunidad a la familia de Siena. Son buenas personas que están haciendo lo mejor que pueden en circunstancias difíciles. Lo tendré en cuenta, hijo, respondí, sabiendo que él interpretaría mi respuesta como una promesa de ser más comprensiva, cuando en realidad era todo lo contrario. Esa noche, sola en mi pequeño piso, me senté en mi sillón favorito con una taza de té e intenté organizar todos los pensamientos que habían estado bombardeando mi mente durante las últimas horas. Tenía abundantes pruebas circunstanciales, testimonios de vecinos, observaciones personales e incluso una foto del recibo de 400 euros. Pero también tenía un hijo que estaba completamente convencido de que su esposa y su familia eran víctimas de circunstancias difíciles que merecían su ayuda y compasión. Cualquier intento directo de confrontar esta creencia había dado lugar a resistencia y actitud defensiva. Saqué mi teléfono y volví a mirar la foto del recibo que me había enviado el cajero del supermercado. Las cifras eran indiscutibles. Más de 400 euros en artículos de lujo comprados solo 2 días antes de nuestra visita. Esa cantidad representaba más de lo que yo gastaba en comida durante todo un mes. Mientras miraba esa prueba, recordé todas las veces que Owen había llegado a casa, estresado, después de trabajar horas extras para enviar dinero a la familia de Siena. Recordé las ocasiones en las que yo misma había contribuido con mis pocos ahorros, compadeciéndome de su supuesta situación desesperada. La indignación que había estado reprimiendo durante todo el día finalmente comenzó a aflorar con fuerza. No era solo el dinero lo que me molestaba, aunque eso era significativo. Era la manipulación emocional, la explotación sistemática de los buenos sentimientos de mi hijo y la forma calculada en que habían construido una red de mentiras para mantener su estilo de vida a costa de nuestra familia. También me dolía profundamente darme cuenta de que probablemente se habían estado riendo de nosotros a nuestras espaldas, cada vez que les enviábamos dinero, cada vez que nos preocupábamos por su bienestar, cada vez que hacíamos sacrificios para ayudarlos. Probablemente lo veían como una prueba de nuestra ingenuidad y de lo fácil que era manipularnos. Pero lo que más me torturaba era la pregunta de ¿qué hacer con esta información? Tenía las pruebas,
tenía las observaciones, tenía las inconsistencias documentadas, pero también tenía un hijo que se negaba a creer nada negativo sobre su esposa sin pruebas absolutamente irrefutables. Si actuaba demasiado rápido o de forma demasiado agresiva, corría el riesgo de alejar a Owen y empujarlo más hacia Sienna. Pero si no actuaba pronto, la manipulación continuaría, posiblemente empeorando con el tiempo, y mi hijo seguiría siendo explotado económica y emocionalmente. Decidí que necesitaba más pruebas. Pruebas tan claras e indiscutibles que ni siquiera Owen pudiera negarlas o racionalizarlas. No podía basarme solo en observaciones y sospechas. Necesitaba pruebas concretas que revelaran la verdadera naturaleza de las personas que habían engañado a mi familia. Esa noche, antes de dormirme, tomé una decisión que cambiaría el curso de los acontecimientos que siguieron. No me enfrentaría directamente a Owen hasta tener pruebas absolutamente sólidas. En su lugar, comenzaría mi propia investigación discreta, recopilando pruebas que fueran imposibles de negar o explicar con historias convenientes sobre ofertas milagrosas y misteriosos trabajos extra. Los días siguientes fueron los más difíciles que había vivido en años. Cada interacción con Owen se había convertido en un ejercicio de autocontrol, tratando de mantener la normalidad mientras mi mente trabajaba constantemente en cómo abordar la situación que había descubierto. Las pruebas que había recopilado pesaban sobre mi conciencia como una carga que no podía compartir. Durante esa semana recibí 3 mensajes más del cajero del supermercado. Cada uno contenía información adicional que confirmaba y ampliaba mis sospechas iniciales. Me envió fotos de otros recibos de compras realizadas por Leonard y Sienna en las últimas semanas, todos ellos mostrando un gasto excesivo en productos innecesarios y caros. Una de las fotos mostraba un recibo de más de 600 euros que incluía 2 botellas de champán francés que costaban más de 100 euros cada una, marisco importado y varios quesos gourmet. La fecha del recibo era el mismo día en que Sienna había llamado a Owen pidiendo ayuda urgente para pagar el alquiler. También recibí información de Hermione, una de las mujeres con las que había hablado en el supermercado. Había conseguido mi número de teléfono a través de un amigo común y se puso en contacto conmigo porque había decidido que debía conocer más detalles sobre la situación. Hermione me contó que la familia de Sienna había estado organizando fiestas periódicas en su casa, eventos con catering profesional y decoraciones caras. Me describió una fiesta de cumpleaños para Leonard que, según los comentarios de los invitados, había costado varios miles de dólares en comida, bebida y entretenimiento. Adeline, me dijo durante una llamada telefónica, mi hija vive en la misma calle y me cuenta que constantemente llegan furgonetas de reparto con compras caras, ropa, electrodomésticos y muebles. No es normal para una familia que supuestamente está en crisis financiera. Cada nueva información hacía más difícil mantener mi silencio, pero sabía que necesitaba el momento y las circunstancias adecuadas para presentar todo esto a Owen de una manera que no pudiera ser fácilmente descartada o racionalizada. El momento llegó un miércoles por la noche, cuando Owen vino a visitarme después del trabajo. Parecía especialmente cansado y estresado. Cuando le pregunté qué le pasaba, me dijo que Sienna le había pedido dinero adicional para una emergencia médica de Leonard. Necesita una pequeña operación, explicó Owen, frotándose las sienes con claros signos de tensión. El seguro no lo cubre todo y necesitan 2.000 euros para el viernes. He estado trabajando turnos dobles toda la semana para poder reunir el dinero.
Eso fue la gota que colmó el vaso. 2.000 € para una supuesta emergencia médica solicitada por la misma familia que se había gastado 600 € en champán y marisco solo unos días antes. No podía permitir que mi hijo se sacrificara más por estas elaboradas mentiras. Owen, le dije, tomándole las manos entre las mías, tengo que enseñarte algo, pero antes de hacerlo, quiero que sepas que lo hago porque te quiero y porque no soporto verte sufrir. Saqué mi teléfono y le mostré la primera foto del recibo de 400 €. Sus ojos se agrandaron cuando vio la fecha y el total, pero antes de que pudiera hablar, le mostré las otras fotos que había recibido durante la semana. Mamá, ¿de dónde has sacado esto?, preguntó Owen, mirando las imágenes con una expresión que mezclaba confusión y negación. ¿Y cómo sabes que estos recibos son reales? Le expliqué mi encuentro con la cajera del supermercado, las conversaciones que había escuchado a los vecinos y todas las observaciones que había hecho durante nuestra visita. Hablé despacio y con cuidado, presentando cada prueba de forma lógica y cronológica. Pero tiene que haber una explicación, insistió Owen, aunque su voz ya no sonaba tan convencida como antes. Quizás Leonard tuvo un buen mes en el trabajo, o quizás recibieron dinero de otra fuente. Hijo, le respondí con suavidad, estas compras de lujo se hicieron los mismos días en que Sienna te llamó para pedirte ayuda con los gastos básicos. ¿No te parece demasiada coincidencia? Pude ver cómo empezaba a darse cuenta. Sus ojos se movían entre las fotos de mi teléfono y mi cara, buscando alguna forma de conciliar lo que estaba viendo con lo que había creído durante tanto tiempo. Además, continué mostrándole la información que había obtenido sobre las costosas fiestas, los vecinos han visto cómo vive realmente esta familia. No es la historia de pobreza extrema que te han estado contando. Owen se levantó de la silla y empezó a dar vueltas por mi pequeña sala de estar. Podía ver cómo su mente trabajaba, recordando conversaciones pasadas, promesas incumplidas y pequeñas inconsistencias que probablemente había ignorado o racionalizado antes. Pero, ¿por qué harían esto?, preguntó finalmente con una voz que sonaba completamente derrotada. ¿Por qué Sienna me mentiría sobre algo tan importante? Porque funcionó, respondí con sinceridad. Porque les has estado enviando dinero regularmente sin hacer preguntas, confiando en su palabra. Para ellos, eres una fuente fiable de ingresos adicionales que pueden utilizar para mantener un estilo de vida que de otra manera no podrían permitirse. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de mi hijo. Ver su dolor me partió el corazón, pero sabía que era necesario para liberarlo de esta manipulación destructiva. ¿Cuánto dinero les he dado en total?, preguntó, aunque parecía temer la respuesta. Habíamos llegado al momento de la verdad absoluta. Según lo que me has contado en los últimos meses, probablemente más de 5.000 €, y eso sin contar la ayuda que yo mismo les he dado. La cifra le golpeó como un puñetazo. 5.000 € representaban meses de trabajo extra, sacrificios personales y oportunidades perdidas para su propio futuro. Todo ello entregado a personas que le habían estado engañando sistemáticamente. Necesito hablar con Sienna, dijo finalmente, con una determinación que no había oído en su voz en mucho tiempo. Necesito confrontarla con esta información y escuchar su explicación. ¿Estás seguro de que estás preparado para esa conversación?, le pregunté. Una vez que pongas esta información sobre la mesa, no habrá vuelta atrás. Tu relación cambiará para siempre, sea cual sea su respuesta.
Owen se quedó en silencio durante varios minutos, mirando una y otra vez las fotos de mi teléfono. Podía ver que estaba procesando no solo las pruebas financieras, sino también las implicaciones emocionales de haber sido engañado por la persona que amaba. «Mamá», dijo finalmente, «gracias por enseñarme esto. Sé que debe de haber sido difícil para ti decidir si decírmelo o no, pero has hecho lo correcto. Necesitaba saber la verdad». Lo abracé con fuerza, sintiendo alivio y preocupación por lo que vendría después. La verdad había salido finalmente a la luz, pero ahora venía la parte más difícil: afrontar las consecuencias de años de mentiras y manipulación. «¿Qué vas a hacer ahora?», le pregunté. «Esta noche voy a casa y voy a tener una conversación muy seria con mi mujer», respondió Owen con una firmeza que no había mostrado en meses. «Y dependiendo de lo que ella diga, voy a tomar algunas decisiones importantes sobre nuestro futuro». Owen se marchó de mi piso esa noche con una determinación que no había visto en él desde hacía meses. Me quedé despierta hasta muy tarde, incapaz de dormir, preguntándome cómo se desarrollaría el enfrentamiento entre mi hijo y su mujer. Sabía que las próximas horas serían cruciales para el futuro de nuestra familia. A las 2 de la madrugada sonó mi teléfono. Era Owen, y su voz sonaba completamente diferente cuando contesté. Había una mezcla de dolor, ira y algo que parecía alivio. «Mamá», dijo sin preámbulos, «tenías razón en todo, completamente». «¿Qué ha pasado, hijo?», le pregunté, aunque por su tono ya me imaginaba que la confrontación no había ido bien para Sienna. Cuando llegué a casa, decidí comprobar algunas cosas antes de hablar con ella. Fui a nuestra habitación y revisé sus cosas, algo que nunca había hecho antes porque confiaba plenamente en ella. Lo que encontré me dejó sin palabras. Owen me contó que había encontrado varias bolsas de compras escondidas en el armario, todas de tiendas caras, con recibos que mostraban cientos de euros en gastos de ropa y accesorios. También encontró joyas que nunca había visto llevar a Sienna, todavía con sus etiquetas de precio originales. Pero eso no fue lo peor, mamá. En su bolso encontré un cuaderno donde había anotado todo el dinero que me había pedido durante los últimos 2 años. Cada mentira, cada emergencia, cada historia inventada está documentada allí como si fuera un trabajo. Se me encogió el corazón al oír esto. La situación era aún peor de lo que había imaginado. No solo habían estado mintiendo sobre su situación financiera, sino que habían llevado un registro detallado de su estafa como si fuera un negocio legítimo. «¿Y qué más había en ese cuaderno?», pregunté, aunque temía la respuesta. «Planes para pedir más dinero», respondió Owen con amargura. Había anotado que la siguiente historia sería una emergencia dental para su madre que costaría 1.800 euros. También tenía notas sobre cómo hacerme sentir culpable si dudaba de ella o le hacía demasiadas preguntas. El frío cálculo de todo ello me repugnaba. No se trataba de errores o malentendidos. Había sido una manipulación sistemática, diseñada específicamente para explotar los buenos sentimientos de mi hijo. «¿Y cuándo la confrontaste con todo esto?», le pregunté. «Al principio intentó negarlo todo», continuó Owen. «Dijo que las compras eran regalos de amigos, que el cuaderno era solo para llevar un registro de los gastos del hogar, que yo lo estaba malinterpretando todo. Pero cuando le mostré las fotos que tenías de los recibos del supermercado, su estrategia cambió por completo». «¿Cómo cambió?». «Se enfureció. Me gritó que no tenía derecho a revisar sus cosas, que mi familia nunca la había aceptado realmente
y que todo era culpa tuya por meterme ideas en la cabeza. Dijo que siempre había sido una suegra entrometida que quería destruir nuestro matrimonio. Esas acusaciones me dolieron, pero no me sorprendieron. Era típico de los manipuladores profesionales intentar darle la vuelta a la situación y convertirse en víctimas cuando se les confrontaba con pruebas de sus mentiras. Pero lo que más me impactó, continuó Owen, fue cuando finalmente admitió la verdad. Me dijo que su familia nunca había pasado por una crisis financiera, que Leonard tiene un trabajo estable y bien remunerado, y que todo había sido una estrategia para aprovecharse de mi generosidad. Usó esa palabra específicamente, aprovecharse. Exactamente esa palabra, mamá. Dijo que yo era fácil de convencer y que mi familia tenía dinero que podíamos compartir, como si fuéramos responsables de mantener su lujoso estilo de vida. La conversación se prolongó durante más de una hora. Owen me contó todos los detalles del enfrentamiento, todas las mentiras que se habían revelado, todas las manipulaciones que finalmente habían salido a la luz. La imagen que se desprendía era la de una familia que había convertido el engaño en una forma de vida. También llamé a Leonard durante la discusión, me dijo Owen. Quería escuchar su versión de los hechos. Al principio intentó ceñirse a la historia original, pero cuando le dije que ya sabía la verdad, también lo admitió todo. ¿Y qué dijo Leonard? Dijo que desde el principio habían decidido que yo era una buena pareja para Sienna porque tenía un trabajo estable y una familia que podía ayudarles económicamente. Me dijo que nunca fue algo personal, que solo eran negocios, como si eso lo justificara todo. La frialdad de esa confesión me dejó sin palabras. No solo habían engañado a mi hijo, sino que desde el principio lo habían visto como una fuente de ingresos, no como un ser humano con sus propios sentimientos y necesidades. ¿Y qué dijo Sienna cuando su padre lo admitió todo? Pregunté. Esa fue la parte más reveladora de toda la noche, respondió Owen con una risa amarga. Se enfadó con él por arruinar el plan. No estaba enfadada porque las mentiras hubieran dañado nuestro matrimonio, sino porque su padre había confesado y arruinado su capacidad para seguir engañándome. Durante la siguiente hora, Owen me contó cómo había descubierto más detalles sobre el alcance de las mentiras. Las supuestas emergencias médicas nunca habían existido. Los problemas laborales de Leonard eran completamente inventados. Incluso los increíbles negocios que explicaban todos sus lujos tenían una explicación más simple. Simplemente compraban lo que querían con el dinero que mi hijo les enviaba regularmente. Lo que más me duele, mamá, me dijo al final de nuestra conversación, no es solo el dinero que he perdido, es darme cuenta de que durante 2 años de matrimonio nunca conocí realmente a la mujer con la que me casé. Todo era una actuación diseñada para que siguiera dándoles dinero. ¿Y qué vas a hacer ahora, hijo?, le pregunté, aunque por su tono ya sospechaba cuál sería su respuesta. Ya le he dicho a Sienna que nuestro matrimonio ha terminado esta noche. No hay forma de recuperar la confianza después de una traición tan sistemática y calculada. Mañana voy a iniciar los trámites de divorcio. Aunque sabía que era la decisión correcta, me dolía el corazón por mi hijo. Nadie merece descubrir que la persona a la que ama le ha estado engañando de forma tan elaborada durante tanto tiempo. También le dejé muy claro que no recibirán ni un centavo más de nuestra familia, continuó Owen, y le dije que si intentan ponerse en contacto contigo para pedirte ayuda, les digas exactamente lo que pienso de sus métodos. Por supuesto, hijo, le aseguré.
Esa familia nunca volverá a recibir ayuda de nosotros. Mamá, dijo Owen antes de colgar, gracias por tener el valor de mostrarme la verdad. Sé que debe de haberte resultado difícil decidir si contármelo o no, sobre todo sabiendo que probablemente destruiría mi matrimonio. Pero me has salvado de muchos años más de ser utilizada y manipulada. Después de colgar el teléfono, me senté en la oscuridad de mi piso, procesando todo lo que había sucedido. La verdad había salido finalmente a la luz, pero le había costado muy caro a mi hijo. Su matrimonio había terminado, su confianza había sido traicionada y tendría que reconstruir su vida desde cero, pero también sabía que, a la larga, la verdad lo habría liberado de una situación que solo habría empeorado con el tiempo. Siena y su familia nunca habrían dejado de pedir dinero. Nunca habrían confesado voluntariamente sus mentiras y probablemente habrían intensificado sus manipulaciones hasta agotar por completo los recursos de mi hijo. Los meses que siguieron a esa reveladora noche fueron un proceso de curación y reconstrucción para toda nuestra familia. Owen se mudó temporalmente a un pequeño apartamento cerca de su trabajo mientras tramitaba el divorcio y reorganizaba su vida. Yo lo acompañé en cada paso del camino, ofreciéndole el apoyo emocional que necesitaba para superar la traición que había sufrido. El proceso de divorcio reveló aún más detalles sobre la magnitud del engaño. Los abogados de Owen descubrieron que Siena había estado ocultando importantes activos durante todo su matrimonio. Tenía una cuenta bancaria secreta en la que depositaba parte del dinero que recibía de mi hijo y había estado comprando artículos valiosos que luego ocultaba para mantener la apariencia de necesidad económica. Mamá, me dijo Owen durante una de nuestras comidas semanales. El abogado calculó que durante nuestros 2 años de matrimonio les envié más de 15.000 euros. 15.000 euros que podría haber utilizado para comprar una casa, invertir en mi futuro o ayudarte cuando lo necesitabas. La cifra me impactó profundamente. Representaba años de trabajo honesto de mi hijo, sacrificados por personas que solo lo veían como una fuente de ingresos fáciles. Pero lo que más me enorgulleció fue ver cómo Owen había madurado a través de esta dolorosa experiencia. Durante el proceso legal, Siena y su familia intentaron ponerse en contacto conmigo en varias ocasiones. Leonard me llamó para intentar convencerme de que intercediera ante Owen, prometiéndome que devolverían todo el dinero y que nunca más volverían a pedir ayuda. Sus súplicas sonaban desesperadas, pero yo ya había aprendido a reconocer sus manipulaciones. Leonard, le dije durante la última llamada que acepté. Has tenido 2 años para ser honesto con mi hijo. Has elegido la mentira, la manipulación y el engaño. Ahora tienes que vivir con las consecuencias de esas decisiones. Siena también intentó un último esfuerzo de manipulación presentándose en mi piso una tarde sin avisar. Vestía ropa sencilla y no llevaba maquillaje, tratando de proyectar una imagen de vulnerabilidad y arrepentimiento. Pero yo ya conocía demasiado bien sus técnicas. Adeline, dijo con lágrimas que parecían ensayadas. Sé que cometimos errores, pero yo realmente amaba a Owen. Todo esto se nos fue de las manos, pero nunca quisimos hacerle daño. Siena, le respondí con una calma que me sorprendió. El amor verdadero no incluye mentiras sistemáticas y manipulaciones calculadas. Lo que hiciste no fue amor, fue explotación disfrazada de amor. Ella siguió intentando diferentes enfoques. Primero, la víctima arrepentida, luego la esposa desesperada,
Después, la nuera que solo quería reparar la relación familiar. Pero cada estrategia que probaba solo confirmaba lo que yo ya sabía sobre su verdadera naturaleza. El dinero que le quitaste a mi hijo no es solo dinero, le expliqué. Representaba su confianza, su futuro y su capacidad para creer en las personas que ama. Eso no se puede devolver con disculpas o promesas. Finalmente, después de más de una hora de intentos fallidos de manipulación, Siena mostró su verdadera cara. Su expresión cambió por completo y me dijo fríamente: «Siempre supe que tú eras el problema en este matrimonio. Owen habría sido feliz si no te hubieras entrometido». «Quizás», respondí con calma, «pero habría sido feliz mientras lo engañaban y explotaban. Prefiero que sea temporalmente infeliz pero libre, a que sea feliz pero utilizado». Después de ese enfrentamiento, nunca volví a saber nada de Siena ni de su familia. Según Hermione, se mudaron del barrio unas semanas más tarde, probablemente para evitar la vergüenza de que todo el mundo supiera la verdad sobre sus métodos. El proceso de recuperación de Owen fue gradual, pero constante. Al principio, estaba enfadado consigo mismo por haber sido tan confiado, pero con el tiempo y la perspectiva, empezó a comprender que su generosidad y confianza no eran debilidades, sino cualidades valiosas que habían sido explotadas por personas sin escrúpulos. «Mamá», me dijo durante una cena cerca de su nuevo piso, «he estado pensando en todo lo que pasó y me doy cuenta de que he aprendido algo importante. La generosidad debe ir acompañada de sabiduría, y la confianza hay que ganársela y mantenerla, no darla a ciegas». Con el dinero que ya no tenía que enviar a la familia de Siena, Owen pudo empezar a reconstruir sus finanzas. Abrió una cuenta de ahorros, comenzó a invertir en su futuro profesional y, por primera vez en años, pudo disfrutar de pequeños lujos sin sentirse culpable. También me ayudó a mejorar mi propia situación. Insistió en darme dinero para comprar algunos electrodomésticos nuevos que necesitaba y comenzó a visitarme con más frecuencia, trayendo comida de buena calidad que podíamos compartir sin preocuparnos por el costo. «Es irónico», reflexionó un día mientras compartíamos una comida que él había comprado. «Todo este tiempo me preocupaba ayudar a una familia que no necesitaba ayuda, mientras que tú, que realmente podrías haber necesitado más apoyo, nunca pediste nada». Esa observación me conmovió profundamente. Durante los años de manipulación de Siena, había visto a mi hijo agotarse, tratando de satisfacer las constantes demandas de dinero, mientras yo guardaba silencio sobre mis propias necesidades para no añadir más presión a su vida. 6 meses después del divorcio, Owen había encontrado un nuevo equilibrio en su vida. Había aprendido a ser más cauteloso sin volverse cínico, más sabio sin perder su capacidad de confiar en las personas que realmente merecían su confianza. «Mamá», me dijo durante uno de nuestros paseos dominicales por el parque, «quiero darte las gracias de nuevo por haber tenido el valor de mostrarme la verdad. Sé que te resultó difícil decidir si intervenir o no». «Hijo», le respondí, «una madre siempre debe proteger a sus hijos, incluso cuando duele. Mi trabajo no es solo quererte, sino también asegurarme de que las personas a las que dices querer realmente te merecen». El cajero del supermercado, un hombre llamado Ely, también se convirtió en una presencia inesperada pero bienvenida en nuestras vidas. Un día, vino a visitarme para preguntarme cómo habían salido las cosas y acabamos hablando durante horas sobre la importancia de alzar la voz cuando vemos injusticias, aunque resulte incómodo hacerlo.
«Sabe, señora Thorne», me dijo Illy antes de marcharse, «mi madre pasó por una situación similar hace años y nadie tuvo el valor de decirle la verdad. Cuando finalmente se descubrió todo, ella ya había perdido todos los ahorros de su vida. Por eso decidí hablar con usted. Algunas verdades duelen, pero el silencio duele más. Ahora, cuando miro atrás y recuerdo todo lo que pasó, siento una mezcla de dolor por lo que tuvo que sufrir mi hijo, pero también un profundo orgullo por la fortaleza que demostró al enfrentarse a la verdad y tomar las decisiones correctas. Aprendí que el verdadero amor familiar a veces requiere el valor de decir verdades difíciles, de afrontar situaciones incómodas y de proteger a las personas que amamos, incluso cuando eso significa destruir las ilusiones que prefieren mantener. Ese día, cuando escuché esas extrañas palabras en el supermercado y decidí observar en lugar de ignorar, cambié el curso de nuestras vidas para siempre. Fue una de las decisiones más difíciles que he tomado, pero también una de las más acertadas. Hoy, Owen es un hombre más sabio y fuerte, más consciente de su propio valor. Ya no es víctima de manipuladores profesionales, sino alguien que ha aprendido a establecer límites saludables y a valorar su propia generosidad lo suficiente como para no permitir que se aproveche de él. Y yo, Adeline Thorne, a mis 69 años, aprendí que nunca es demasiado tarde para ser valiente, defender lo que es correcto y proteger a nuestros seres queridos, porque, al final, la justicia más poderosa no es la que grita, sino la que actúa con sabiduría y protege a quienes más queremos. Han pasado 2 años desde aquella tarde en el supermercado que cambió nuestras vidas para siempre. Mientras escribo estas líneas, sentada en mi sillón favorito con una taza de té que ya se está enfriando, no puedo evitar reflexionar sobre todo el camino que hemos recorrido desde entonces. Owen se volvió a casar hace 6 meses. Su nueva esposa, Regina, es una mujer trabajadora y honesta que conoció en su oficina. Lo que más me gusta de ella no es solo su transparencia en todo lo que hace, sino la forma en que respeta la relación que tengo con mi hijo. Nunca ha intentado interferir entre nosotros ni ha mostrado el más mínimo interés por las finanzas de nuestra familia. La primera vez que Regina vino a cenar a mi casa, trajo los ingredientes para que cocináramos juntos. «Adeline», me dijo mientras preparábamos las verduras, «quiero que sepas que nunca te pediré dinero a ti ni a Owen. Creo en trabajar por lo que necesito y ser honesta sobre lo que puedo permitirme». Sus palabras me conmovieron hasta las lágrimas, no solo por su honestidad, sino porque me di cuenta de lo traumatizada que había quedado por la experiencia con Sienna. Durante meses después del divorcio, cada vez que conocíamos a alguien nuevo, me encontraba analizando sus motivaciones y buscando signos de manipulación. El proceso de curación no fue fácil para ninguno de los dos. Owen pasó por periodos de depresión en los que cuestionaba su criterio en las relaciones. Había noches en las que me llamaba para preguntarme si alguna vez podría volver a confiar plenamente en alguien. «Mamá», me decía durante esas llamadas nocturnas, «¿cómo puedo estar seguro de que no me volverán a engañar? ¿Cómo puedo distinguir entre alguien que me quiere de verdad y alguien que solo ve una oportunidad?» Esas conversaciones me partían el corazón porque veía cómo la traición de Sienna había dañado no solo sus finanzas, sino también su capacidad fundamental para confiar en las personas. Pero también me sentía orgullosa de ver cómo, poco a poco, iba recuperando la confianza de una forma más madura y sensata. Durante el primer año, tras el divorcio,
Owen desarrolló lo que él llamaba su sistema de verificación. Antes de ayudar económicamente a alguien, pedía ver documentación, hablaba con varias fuentes y se tomaba su tiempo para evaluar la coherencia de las historias que le contaban. Al principio, pensé que se había vuelto demasiado desconfiado, pero con el tiempo me di cuenta de que simplemente había aprendido a equilibrar su naturaleza generosa con una sabiduría práctica que antes no tenía. Ya no daba dinero por impulso emocional, sino después de una evaluación cuidadosa y racional. Este nuevo enfoque le sirvió cuando un colega le pidió ayuda por una supuesta emergencia familiar. En lugar de enviar dinero inmediatamente, Owen pidió ver los documentos médicos y habló directamente con el hospital mencionado. Resultó que la historia era falsa y que su colega estaba tratando de conseguir dinero para apostar. «Mamá», me dijo después de descubrir esa mentira. Hace 2 años, habría enviado el dinero sin hacer una sola pregunta. Ahora entiendo que verificar no es desconfiar, es protegerse de las personas que buscan aprovecharse de la bondad de los demás. Por mi parte, también tuve que procesar mis propios sentimientos sobre lo que había sucedido. Durante meses me sentí culpable por haber esperado tanto tiempo para decir algo, preguntándome cuánto dinero podríamos haber ahorrado si hubiera actuado antes. Pero con el tiempo y la perspectiva, llegué a comprender que había actuado en el momento adecuado, cuando tenía pruebas suficientes para ser convincente. El cajero del supermercado, que inicialmente me alertó de la situación, se convirtió en un querido amigo de nuestra familia. Él y su esposa Marlene nos visitan con regularidad y hemos desarrollado una amistad basada en valores compartidos de honestidad y apoyo mutuo. «¿Sabes, Adeline?», me dijo Eli durante una de sus visitas, «lo que más admiro de toda esta situación es cómo manejaste la verdad. Muchas personas habrían montado una escena, gritado o buscado venganza, pero tú simplemente presentaste los hechos y dejaste que la verdad hiciera su trabajo». Sus palabras me hicieron reflexionar sobre algo importante que había aprendido a lo largo de este proceso, que la dignidad silenciosa es más poderosa que la venganza ruidosa. Nunca busqué hacer daño a Sienna ni a su familia. Simplemente dejé de permitir que nos hicieran daño. Hermione, la vecina que me había dado información adicional sobre la familia de Sienna, también se convirtió en una amiga íntima. Ella me ayudó a comprender que lo que habíamos vivido no era inusual, que muchas familias sufren este tipo de manipulación, especialmente cuando los hijos son generosos y confiados. «Mi yerno trabaja en servicios sociales», me dijo Hermione durante una de nuestras conversaciones, y me contó que este tipo de estafas familiares son más comunes de lo que la gente cree. Hay personas que han convertido la manipulación de familiares bondadosos en una forma de vida. Esta perspectiva me ayudó a comprender que no habíamos sido especialmente ingenuos ni tontos. Simplemente habíamos sido el blanco de personas expertas en explotar las emociones y los lazos familiares. El impacto financiero del engaño fue significativo, pero manejable. Owen calculó que, en total, habíamos perdido alrededor de 15.000 euros, incluyendo mi contribución y algunos préstamos que él había hecho y que nunca le devolvieron. Sin embargo, una vez que se detuvo el flujo de dinero hacia esa familia, nuestra situación financiera mejoró drásticamente. Con el dinero que ya no tenía que enviar mensualmente, Owen pudo ahorrar para el depósito de una pequeña casa. Me pidió que viviera con él y Regina, pero prefiero mantener mi independencia en mi propio piso, aunque ahora con mejores muebles y electrodomésticos que él insistió en comprarme.
Mamá, me dijo cuando trajo el nuevo frigorífico. Durante años te vi contar monedas mientras yo enviaba cientos de euros a personas que no los necesitaban. Ahora es tu turno de tener las cosas que te mereces. Regina resultó ser no solo una buena esposa para Owen, sino también una nuera considerada para mí. Nunca intenta competir con mi lugar en la vida de mi hijo y siempre me incluye en los planes y decisiones de su familia. La diferencia con la actitud de Sienna es tan marcada que a veces me cuesta creer que ambas mujeres existan en el mismo mundo. El mes pasado, Regina me confió que están esperando su primer hijo. La noticia me llenó de una alegría pura que no sentía desde hacía años. Este nieto o nieta crecerá en un hogar donde la honestidad y la integridad son valores fundamentales muy diferentes del entorno de mentiras y manipulación que habría existido si Owen se hubiera quedado con Sienna. Quiero que nuestro hijo te conozca como la abuela que tuvo el valor de proteger a nuestra familia, me dijo Regina mientras me cogía de la mano. Owen me ha contado toda la historia y admiro profundamente lo que hiciste. A veces me pregunto qué habría pasado si nunca hubiera decidido esconderme detrás de esos contenedores de basura para observar a Leonard. ¿Cuánto tiempo habría durado el engaño? ¿Habría descubierto Owen la verdad por sí mismo? ¿O habría seguido siendo explotado indefinidamente? Probablemente nunca sabré la respuesta a esas preguntas, pero lo que sí sé es que el valor para afrontar verdades incómodas es una de las responsabilidades más importantes que tenemos hacia las personas que amamos. En estos 2 años he reflexionado mucho sobre las señales que ignoré durante tanto tiempo, los pequeños detalles que no cuadraban, las explicaciones demasiado convenientes, la forma en que Sienna siempre tenía una historia perfecta para cada situación. Ahora entiendo que mi instinto maternal había estado tratando de alertarme durante meses, pero había silenciado esas dudas porque no quería crear conflictos. He aprendido que mantener la paz familiar no debe ser a costa de permitir que la familia sea explotada. A veces, el mayor acto de amor es crear el conflicto necesario para proteger a las personas que más nos importan. Hoy, a mis 69 años, me siento más sabia y fuerte que en décadas. No solo porque ayudé a salvar a mi hijo de una situación destructiva, sino porque demostré que nunca es demasiado tarde para ser valiente, defender lo que es correcto y proteger a nuestros seres queridos. La experiencia me enseñó que la verdadera fuerza no está en evitar los problemas, sino en enfrentarlos con dignidad cuando es necesario, y que a veces las decisiones más difíciles son también las más acertadas, aunque su impacto solo se pueda apreciar con el paso del tiempo. Mientras termino de escribir estas reflexiones, puedo oír a Owen y Regina riendo en la cocina, preparando la cena del domingo que compartiremos en unos minutos. Es el sonido de una familia genuina, construida sobre los sólidos cimientos de la honestidad y el respeto mutuo. Ese sonido vale más que todos los euros que perdimos durante los años de engaño, porque, al final, lo más valioso que tenemos no es el dinero que podemos dar, sino las relaciones auténticas que podemos construir y proteger, y eso es algo que nadie nos podrá quitar jamás.